y Roger la subieron, ¿sí? Los demás aún no. ¿Ah? ¿Qué pasa con eso? Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo ya hice esa parte del trabajo. Sí, aquí te veo. Em, pues la verdad, en parte decía pues que hay que leer más como en internet. Sí. Entonces, yo leí pues el texto y también saqué varias cosas de como de noticias y varios parrafitos de cosas que decían en el internet respecto al tema, porque pues el tema no es muy conocido para mí, pues porque Ujú, realmente uno sí ve lo que es el mercado, pero no desde ese punto de vista. Por ejemplo, nosotros somos solo nacionalizado, entonces pues uno de pronto no se va a mirar tanto en el exterior, pues cómo está la cosa, o cómo se ve, o cómo se proyecta, pues la verdad no. Pero a mí me sirvió mucho, fue leer fuera de lo que estaba ahí, muchos, pues de pronto cosas que tienen que ver con el tema. Entonces uno ponía pues como por decir algo, el dólar y el petróleo, en qué influyen pues en Colombia. Entonces ya uno empezaba a leer noticias y más o menos de ahí se iba como documentando para poder hacer el trabajo. La verdad, más que todo fue como una explicación. Lo que yo hice fue como explicar los términos y lo que yo pues entendía con los términos y de igual forma, como le digo, sacar partecitas de noticias y partecitas de lo que había en internet también que me parecían pues como muy importantes. ujú. Sí, aquí lo estoy viendo. Eh, comportamiento del mercado internacional. Bueno, vamos a mirar qué era lo que había que hacer. Bueno, entonces dice, evidencia 2, presentación, comportamiento del mercado internacional. Entonces dice, los fenómenos mundiales económicos o las turbulencias del mercado, me toca estar cambiando porque, bueno, ahora no voy a volver allá. O las turbulencias en Profe, mercados financieros pueden llegar a trascender fronteras y afectar de manera circunstancial a la economía de varios países. Por tal motivo es importante que conozca los aspectos relacionados con el comportamiento del mercado internacional. Teniendo en cuenta lo anterior, para esta evidencia se propone la elaboración de una presentación donde exponga la dinámica del mercado en el contexto específico. Enfóquela en el comportamiento del mercado internacional y su incidencia en el mercado colombiano. Primero contextualice, ¿sí? Es decir, lea fuentes de Internet y luego elabore la presentación. No dicen qué formato dice lo puede presentar. Bueno, Johanna lo hizo en Word y Roger también lo hizo en Word. Listo. Los demás, los otros 45. ¿Ah? Profe, buenas noches. profe, buenas Yo lo noches. vi. Buenas Aló, noches. ¿sí me Aló, con escucha? Daniel, ¿me escucha, profe? Sí, te escucho. Listo, no, pues, profe, yo no sé si es que, pues de pronto yo soy el que estoy retrasado o de pronto yo no entendí bien, pero nosotros, pues creo que en la reunión que tuvimos la otra vez hace 8 días, íbamos era en la actividad uno, que hoy vamos a dialogar las dos preguntas que pues eran de la actividad y aparte teníamos un mapa conceptual que pues Mm. ese era dentro de la actividad uno. ¿Y el mapa conceptual dónde está? Pues ese, pues según el sistema que tenía plazo
para el viernes y pues yo lo estoy terminando de hacer, para el 8, disculpe, para el 8. ¿Cuánto tiempo? Mapa conceptual. Porque creo que, o sea, creo, pues por eso le digo, no sé si yo soy el equivocado, pero que habíamos que ver en la actividad 1. Vamos a ver. Vamos a ver si eso es verdad. Sí, porque pues según la plataforma del 2 al 8 es la pues entrega de la evidencia 1. Nosotros nos vimos fue el lunes. Nos vimos el 26. Es el 23, 22, 23. Ah, yo creo que ese día no hubo video. Sí, ese día fue que creo que hubo un problema ahí en pues en el sistema y no se pudo grabar la clase. Ok, sí, ese día no hubo video. Pucha, ¿por qué no hubo video? 27. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, este era el que iban a subir hoy. Ya aquí les acabo de explicar este, ¿cierto? Este tiene que ver un poquito con algunos términos, eh, con algunas actividades que se desarrollan en el intercambio de productos y de moneda en el extranjero, ¿sí? A nivel internacional. Entonces yo hace 8 días les explicaba que cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del mundo terminará por afectándonos de una u otra manera, positiva o negativamente. Y en esta parte de la actividad ustedes deben entonces consultar a partir de la información que está, después de leer la información, el material de apoyo que está en la plataforma, ¿sí? De que sean para análisis, actividad de aprendizaje uno, material dinámica del mercado financiero internacional. Esta. Sí. Esta que yo aquí la descargo. Esta que están viendo. ¿Sí? En la que le hablan de los tratados de libre comercio, de los tipos de mercados internacionales, de la tasa de cambio, del riesgo, de la evaluación en la moneda. Estos tratados de libre comercio son acuerdos que se firman con países o con grupos de países o con asociaciones de países para evitar que hayan impuestos al momento de llegar los productos de uno u otro lado a esos países, ¿cierto? Para copar mercados. Eh, ¿Cuáles son los mercados financieros internacionales? Entonces, ahí tiene que ver con las bolsas de valores, tiene que ver con las divisas, el sistema monetario internacional, entonces, ¿cuál es la moneda? Que en este caso la del dólar. Un segundito.
Bueno, los indicadores financieros, la tasa de cambio, que es cuánto cuesta la moneda de un país respecto a la moneda internacional, que en este caso es el dólar. ¿Cuáles riesgos corro yo al momento de cambiar la moneda mía por la moneda de otro país? Bueno, la tasa de cambio es cuántos pesos me dan por una moneda extranjera. La devaluación es eh, la cantidad de dinero o de unidades de dinero que me dan a mí en moneda extranjera por mi peso y que implica pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? La devaluación significa que el peso colombiano, para el ejemplo práctico, el peso colombiano, para yo poder comprar un dólar, tendré que dar muchos más pesos, ¿cierto? Y la revaluación es que por cada dólar tendré que dar menos pesos cada vez. ¿Sí? Hace 2 años el dólar valía 2.000 pesos, creo que era que 2.500 pesos, y hoy vale casi 4.000. Eso es devaluación. La inflación tiene que ver con el índice de precios que tiene los productos dentro de una economía. A mayor, valor o mayor costo de los productos, se dice que hay mayor inflación. Bueno, entonces la idea es que lean esto y con base en esto y con la complementación de otros textos, ustedes realicen esa presentación. Esto está aquí. Por supuesto que eso tiene unas limitantes. Y esas limitantes tienen que ver con el conocimiento que tengan ustedes del entorno. Lo que les estoy diciendo es que a esta altura del curso, aún la exigencia no lo es tanta, ¿cierto? Aún la exigencia no lo es tanta. Pero sí se realiza una retroalimentación buscando que se cualifiquen un poquito más. Bueno, esa es esta, la de inglés, que la semana entrante viene el profe de inglés. Esta de DOFA. Vamos a leer. Todos sabemos que es una matriz DOFA. Sí, señor. ¿Qué será una matriz DOFA? Tampoco. Debilidades, operaciones. Yo creo que está Ese tipo. Debilidades, fortalezas. debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. En este material, yo creo que eso es de la profe Liliana. Vamos a ver. Ah, no, este es el tema nuestro. Pero nos dicen que primero vamos a esta presentación. Pero es que esta es de la profe. Esta no es la de nosotros. ¿Sí? Profe, esa es la clase de mañana, creo. Esta es la clase de mañana con Liliana. Sí, señor. Pues esa no se las explicaré yo. Esa es la evidencia 4, ¿no, jefe? ¿Cómo? La evidencia 4. Esa es la que nos toca a nosotros. Sí. Esa es la que nos toca. Página 8. Exacto. Bueno, vamos a mirar en qué consiste. Propuesta comercial. Entender, relacionar, interpretar los indicadores económicos ayuda a los empresarios y a los ciudadanos en general a pronosticar el futuro económico y anticiparse a los cambios. La cultura económica ya no es un lujo, sino una herramienta. Si no se quiere ser víctima de los errores de otro crash bursátil o de una devaluación, hay que entender los indicadores macroeconómicos. Aquí lo que me están diciendo es que todos debemos de conocer sobre los indicadores económicos. ¿Sí? La devaluación, el desempleo, la inflación, la tasa de cambio, la balanza comercial, el índice de deuda externa. ¿Sí?
y otra serie de variables. Entonces, aquí me están diciendo que yo debo por lo menos saber qué es eso, ¿cierto? Para no cometer errores o para no ser víctima de errores. Porque eso me puede llevar a un crash bursátil. Un crash bursátil es una crisis económica, ¿cierto? La última crisis económica que hubo en el mundo fue en el 2008. ¿Qué ocurrió en el 2008? Hubo una crisis en Estados Unidos que tenía que ver con la propiedad raíz. Resulta que hubo una explosión de la propiedad raíz. ¿Sí? Es decir, eh, los bancos, o mejor dicho, la economía se basó en la construcción de casas y apartamentos. Entonces resulta que para poder construir esas casas, ¿qué había que hacer? Conseguir dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen las constructoras para conseguir ese dinero? Van donde los bancos, a que los bancos le presten dinero, ¿cierto? Entonces, las constructoras construyen. ¿Y con qué pagan? Pues con el dinero de los compradores, ¿cierto? Entonces, comenzaron a construir. Ustedes saben que en Estados Unidos la propiedad raíz es muy costosa. Entonces, resulta que empezaron a construir, ¿cierto? Y entonces empezaron a venderse en algunas viviendas. Pero llegó el momento en que las personas dejaron de comprar vivienda. Entonces, ¿qué pasó? Allá no es como acá, que acá cuando se va a construir una torre, por ejemplo, la torre se comienza a construir, una torre de apartamentos, se comienza a construir cuando está vendido el 50% de los apartamentos, porque ese es el punto de equilibrio. Es decir, ya tengo el dinero para construir y terminar la torre, y si no termino de vender los apartamentos, no me quiebro, ¿cierto? Es decir, no hay riesgo. Con el 50% del apartamento yo comienzo a construir. Eso quiere decir que hay un 100% de utilidad en la construcción. Entonces resulta que en Estados Unidos no, comenzaron a construir porque tenían el dinero. ¿Sí? Pues como construyeron y como mucha gente no compró o la gente no compró las casas y los apartamentos, ¿qué pasó? Las constructoras se quedaron con los apartamentos y se quedaron con la deuda. ¿Sí? ¿Y qué pasó con los bancos? Pues que tuvieron que quedarse con apartamentos y sin dinero. Es decir, no tenían flujo de caja, no tenían efectivo, tenían era cemento y adobe y varillas, ¿cierto? Y eso entonces generó poca liquidez, es decir, había poco dinero circulante, los bancos no tenían dinero y en un país donde se quiebre el sistema financiero, se quiebra el país. Aquí creo que fue en el 78, hubo una crisis financiera de ese tipo. ¿Y qué ocurrió? Llegó el gobierno y sacó de su dinero, de su bolsillo, perdón, y le dio dinero a los bancos. Imagínense en eso. Sacó el Estado colombiano y le dio dinero a Sarmiento Angulo, a los dueños de Bancolombia, a los Gilinski, gente supermillonaria, y les dieron dinero para que se recuperaran y que después se lo pagaban. Pues eso nunca lo pagaron. ¿Cierto? El sistema financiero, aunque no podemos vivir sin él, es lo más, ¿cómo dijéramos? Lo más caníbal del mundo, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Pues casi que todos hemos sido víctimas de tener una deuda en un banco y entonces entramos en una crisis y no podemos pagar, ¿cierto? Entonces hubo una época en que las viviendas se pagaban mediante el UPAC y muchas personas, pero muchas familias se quedaron sin vivienda. ¿Cierto? Muchas familias se quedaron sin vivienda. Después de haber pagado 10 años de su casa, les quitaban la vivienda. Entonces, los bancos son insensibles. Cuando tienen utilidades, cuando tienen pérdidas, entonces le piden al Estado. Pero cuando tienen ganancias, se quedan ellos con todas. Y llevan mucho tiempo
generando utilidades. Entonces se han generado ese tipo de crisis varias veces. Inclusive por ahí hay una película en Netflix, no recuerdo cómo es que se llama, El Gran Qué. Bueno, no me acuerdo. Creo que se llama Inside Hope, algo así es que se llama. No O recuerdo. La Gran Apuesta, una de esas dos. La Gran Apuesta, sí señor, La Gran Apuesta. Así se llama la película. Unos muchachos que vieron oportunidad en esa crisis y se llenaron de dinero. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es una crisis bursátil. ¿Sí? Basado en lo anterior, para esta evidencia desarrolle una propuesta comercial, teniendo en cuenta el comportamiento financiero de un país. Pues elijan Colombia, ¿cierto? Para ello debe realizar un análisis de los indicadores financieros más representativos y definir la viabilidad desde el punto de vista económico para establecer o no negociaciones logísticas comerciales con ese país. Vamos a mirar esos indicadores en el documento. Vamos a ver si están. Pero no me dieron material. No me dieron material aquí. Si para este había un material. ¿Por qué estará parcialmente arrojando las? Bueno, vamos a mirarlos. Igual vamos a mirarlo nosotros sin necesidad de esto. Vamos a mirarlo acá. Pues ustedes ingresan. Indicadores financieros. Pero esos indicadores financieros son del país. Son indicadores económicos, no financieros. Indicadores económicos. Colombia. Listo. Pues mire lo que hay aquí. Aquí hay algunos indicadores económicos. Entonces, primero está la tasa de desempleo. Es decir, estos indicadores económicos, lo que me dicen a mí, lo que me muestran es cómo se encuentra el país a nivel económico. ¿Sí? La combinación de todos ellos me dice si el país está bien o está mal. Y unos tienen articulación con los otros, ¿cierto? Entonces, lo primero es la tasa de desempleo. Es decir, ¿cuántas personas de las que son económicamente activas están desempleadas? ¿Sí? Eso es un indicador económico importante porque le muestra qué tanto están ingresándole dinero a las personas. Estamos hablando desde el punto de vista capitalista, ¿cierto? Qué tanto dinero le están ingresando a las personas y ese dinero, por supuesto, dinamiza la economía, porque si usted tiene dinero, pues compra, ¿cierto? Y si compra, entonces las empresas se mueven. Aquí ha habido mucha polémica porque el DANE, cuando va a medir el desempleo, la pregunta que hace es, ¿usted está buscando empleo en este momento? Entonces, pues si usted está buscando empleo, busca, pero si usted, por ejemplo, tiene una carreta donde vende tomates, entonces usted no está buscando empleo. Si usted tiene una tiendecita en su casa o vende tenis por internet, entonces usted no está buscando empleo, ¿cierto? Pareciera que la pregunta no es, pues la pregunta debería ser, ¿usted tiene empleo o no tiene empleo formal en el momento? Que eso sí diría qué tanto nivel de desempleo hay. ¿Sí? Profe, lo que sucede es que para el DANE, una persona que trabaje por una hora más en la semana pasada, que es la semana de referencia de las encuestas, queda ocupada. Imagínate, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el nivel de pobreza también. Porque dice que una persona con nivel de pobreza es
creo que es 270.000 pesos al mes. Imagínate, y tú con 270.000 pesos al mes, lo que haces es nada. Esos son los pasajes. ¿Sí? Exacto. Entonces, más adelante cuando veamos indicadores nos vamos a dar cuenta que usted cuando va a mostrar un indicador o el comportamiento de un proceso, dependiendo de cómo lo presente, podrá decir mentiras o podrá decir verdades, ¿cierto? De acuerdo a cómo lo presente. El siguiente indicador económico es la solicitud de permisos de construcción. Resulta que la construcción, perdón, es que estoy hablando desde las 8 de la mañana. Resulta que la construcción es uno de los renglones de la economía que dinamiza la economía. ¿A qué me refiero? Si el Estado quiere dinamizar la economía, quiere generar empleo, entonces ¿qué hace? Empieza a construir puentes, carreteras, colegios, hospitales. ¿Y por qué dinamiza la economía esa? Eso, pues porque se necesita muchísimos tipos de materiales. Entonces se necesita cemento, se necesita adobe, se necesita arena, se necesita varilla, se necesita pintura, se necesita los tomas para la energía, se necesita cableado, se necesita algunos metales. Entonces mire todos los elementos que involucra la construcción, la actividad de la construcción, ¿sí? Y además de eso, entonces también dinamiza el transporte, porque esos productos hay que llevarlos, entonces también se vende gasolina. Entonces, Y la mano de obra, profe. Y la mano de obra, ¿cierto? Entonces emplea muchísima mano de obra, ¿sí? Por ahí, yo no sé si ustedes los han invitado a eso, pero por ahí había una tendencia, sobre todo los muchachos jóvenes, y esa se meten como en grupos y son negociando divisas. ¿Cómo es que se llama eso? Eso no se llama trending, eso se llama... es en un aplicativo donde van mirando si sube, si baja, y van proyectando, entonces compran y venden. Eso se llama trading, profe. Exacto, exacto, se llama trading. Y ese trading, yo lo he visto que ha bajado, por lo menos aquí en Medellín ha bajado. Por lo menos aquí en Medellín ha bajado, pero hubo un momento, creo que hace como 3 meses, yo creo que fue durante la pandemia, donde mucha gente, y lo invitaban a unas reuniones y a reuniones y a reuniones. Y ahí lo que se hace es que se genera riqueza a partir de la riqueza, es decir, se genera utilidades a partir del dinero. Y así no es que funciona una economía, así no es que se distribuye la riqueza equitativamente. ¿A qué me refiero? Pues ahí solamente ganas por comprar o vender, ¿cierto? O perdés por comprar o vender, pero no interviene ninguna otra área de la economía que permita que otras personas ganen. Bueno, de pronto el Internet, porque eso lo haces por Internet, pero no interviene otro tipo de actividad. A lo que me refiero es que la riqueza no se debe generar o no se genera a partir de la misma riqueza. La riqueza en realidad se genera a partir de la inversión en los medios de producción, es decir, en las empresas, en la construcción, en actividades que generen mano de obra o que requieren mano de obra, para que así seamos más los que estamos empleados y seamos más los que tengamos ingresos. Y por supuesto, seamos más los que compremos. Esa es una de las contradicciones del capitalismo. Resulta que el desempleo no se cuida como es, o el empleo no se cuida como es, o no se genera empleo de calidad mejor, ¿cierto? Entonces, cuando no se genera empleo de calidad, vos sos mal remunerado. Y cuando sos mal remunerado, entonces compras menos. Y si compras menos, entonces las empresas tienden a perder dinero o dejan de vender. Y se supone que las empresas viven de lo que venden. ¿Y a quién le venden? Pues a los clientes. ¿Y quiénes son los clientes? Los que están generando ingresos a través de su trabajo.
y si no tienen ingresos, pues no van a comprar, ¿cierto? Entonces, por eso algunas economías implosionan, sobre todo estas economías como la nuestra que son tan mal manejadas, eh, aunque Colombia pues ha tenido un comportamiento, digámoslo así, dentro de lo normal, dentro de lo cotidiano normal, porque no tenemos una inflación muy alta, pero tenemos un alto nivel de desempleo, un alto nivel de informalidad. Se dice, aquí nos dicen que el desempleo es del 11%, del 10%, del 9%, pero el desempleo en realidad es casi del 60%, porque casi que el 50% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, en una tienda, en una chaza, hace vueltas, tiene una carreta donde vende frutas, ¿cierto? No está vinculado a una empresa, ¿sí? Y eso va generando una serie de dificultades, como por ejemplo el tema pensional. Entonces resulta que vos, como no estás vinculado a una compañía, vos no pagas pensión, ¿sí? Entonces, como no pagas pensión, y en general toda esa gente que no paga pensión, que no cotiza al régimen pensional, perdón, va a llegar el momento en que se vuelve vieja. En este momento pueden estar entre 30, póngale 25 y 40 años, pero en 25 o 30 años esa población será vieja y esa población ya no podrá trabajar. ¿Y quién la va a sostener? ¿Cierto? Entonces, mire cómo nos contradecimos con algunas actividades económicas o con algunas políticas económicas sin medir, sin medir las consecuencias. ¿Sí? Bueno, ahí me tiene una carreta, listo. Entonces, esto tiene que ver con los permisos de construcción. Si hay muchos permisos de construcción, entonces resulta que el país va bien. Sí, va bien. Índice de precios del consumidor es el IPC. Es cómo se mide la inflación. A medida que los productos suben de precio, la inflación sube, ¿cierto? Algunas personas piensan, por ejemplo, que es que no hay dinero, que la gente no tiene dinero. Entonces dicen, ¿por qué el Banco de la República no imprime dinero? O ¿por qué mejor, el otro ejemplo, por qué cuando están negociando el salario mínimo, que ya en este momento, por ejemplo, las centrales obreras dijeron que ellos que consideraban que debía partir del 15%, es decir, un aumento del 15% en el salario mínimo para el próximo año. El salario mínimo está en como 900.000 pesos. Es decir, que para el próximo año le aumentaran al salario mínimo 90 más 135.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, que eso se sientan con el Estado, con el Banco de la República, ¿cierto? Con el ministro de Hacienda, con el ministro de Trabajo, y empiezan a rebajar. Entonces empiezan a decir, vea, no podemos subir eso porque mire que la inflación se dispara. ¿Por qué? Porque si hay más dinero circulante, la gente compra más. Y como la gente compra más, ¿qué ocurre? Los que venden, al ver que la gente está solicitando mucho el producto, elevan el precio del producto, ¿cierto? Y ahí es donde se genera la inflación. Esa es una de las causas de la inflación, ¿sí? El ejemplo más palpable es Venezuela. Trataron de solucionar el inconveniente de la inflación, ¿cómo? Imprimiendo nueva moneda. Porque resulta que la moneda ya tenía billetes de grandes denominaciones, de 1.000.000. Y entonces un billete de 1.000.000, cuando ibas a comprar un producto, resulta que te vendían una gaseosa o te vendían un pan, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron ellos para tratar de disminuir esa situación, los efectos de esa situación? Dijeron, bueno, vamos a cambiar el billete y ahora se va a llamar Bolívar Fuerte, creo que era que se llamaba. Y le quitaron 4 ceros a la moneda. Entonces ya el billete más grande, 5 ceros, ya el billete más grande era de 10 bolívares, ¿cierto? Entonces la gente, eso va como calando, sin embargo, se continuó disparando, ¿sí? Pero es por otra serie de variables, porque Venezuela no tiene un sistema, un aparato productivo, sino que todo lo importa. Yo viví en Venezuela cuando era la bonanza petrolera. Yo me fui en el 78 por allá, y resulta que usted acá, yo recuerdo claramente que usted acá no podía comprar un jugo de naranja, es decir, los jugos de naranja no existían. Un juguito de naranja en caja, eso no existía. Y por allá veía unos juguitos de naranja traídos de Alemania, de
de Portugal, de España, de Brasil, de México, de Estados Unidos, de todas partes del mundo. Y habían personas de todas partes del mundo. El de la tienda era un portugués, el del taller era un italiano. Habían muchísimos árabes, por supuesto, ¿cierto? Porque la tecnología petrolera para la explotación petrolera tiene que ver con los árabes y, por supuesto, eran los que más dinero tenían, ¿cierto? Entonces, esa variable, cuando se terminó la bonanza petrolera, ¿qué pasó? Venezuela se quedó sin con qué producir. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Seguir importando todo. Y para poder importar todo, pues tenía que pagar. Antes, cuando había petróleo, pues se subsidiaba. Entonces, lo traían costoso, pero se lo vendían a la población, digamos, a un precio económico. Pero como ya no estaba entrando dinero por petróleo, ¿qué pasaba? Entonces, había que venderlo al precio que era, porque ¿quién iba a asumir ese costo? Ninguna economía soporta ese costo. ¿Cierto? Bueno. Pero a mí no me gusta mucho hablar de Venezuela porque nosotros nos parecemos mucho en muchas de las cosas que terminaron eligiendo a Duque porque esto se iba a parecer a Venezuela. No, pues yo no voté por Petro, pero la razón por la que eligieron a Duque era porque esto iba a ser igual que Venezuela y pasan cosas muy parecidas a Venezuela aquí. Bueno, entonces lo otro es el índice de apalancamiento del consumidor. El índice de ¿qué es apalancamiento? Apalancamiento es como una palanca en la que yo me impulso para poder comprar. ¿Cuál será esa palanca en la que yo me impulso para poder tener dinero para poder comprar? Las tarjetas. ¿Cómo? Las tarjetas de crédito. Préstamo. Préstamos, exacto. Préstamos. Exacto. ¿Y quién me suministra eso? El sistema financiero. ¿Cierto? Entonces, si los bancos prestan, bueno, entonces cuando los bancos prestan, ellos lo miran a usted y le hacen un estudio y le dicen, bueno, vea, ¿usted en qué hace? ¿Cuánto se gana? ¿Con quién vive? ¿Cuántos años tiene? Y empiezan a mezclar todas esas variables y empiezan a mirar qué tan riesgoso es prestarle a usted. ¿Cierto? Si, por ejemplo, usted nunca ha tenido historial crediticio, no trabaja, trabajas de su cuenta y los ingresos no tiene cómo soportarlos, pues usted tiene un alto riesgo de que no pague, ¿cierto? Por eso un empleado del Estado es de bajo riesgo, porque el Estado tiene una estabilidad económica, pues una estabilidad laboral que le garantiza al banco que le va a pagar. Entonces, es contradictorio. A quien tiene trabajo, le prestan barato, y a quien no tiene trabajo y necesita apalancarse para poder consumir, le prestan caro, ¿cierto? Entonces eso es lo que tiene que ver con la tasa de interés en los bancos, ¿sí? Con la tasa de interés y con la tasa de usura, que yo no he podido entender cómo sigue subiendo la tasa de usura para que los bancos suban los intereses. Yo no sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos a usted le prestan le prestan dinero al 0.1% mensual, al 0.2%. Es decir, hay intereses bajísimos y aquí usted mensual paga el 2.1, 1.8, ¿cierto? ¿De dónde sacan el dinero los bancos? Se los presta el Banco de la República. En Estados Unidos es el Banco Federal y aquí es el Banco de la República. ¿Qué hace el Banco de la República? Los bancos van donde él y le dicen, présteme plata. Entonces, el Banco de la República en este momento está prestándole a los bancos al 0.75. Al 0.75. ¿Sí? Y ellos nos prestan a nosotros al 2.1. ¿Sí? Mire todo lo que se ganan. Mire todo lo que se gana, ¿cierto? Y ustedes saben que el sistema financiero tiene grandes utilidades en este momento. Por ahí llega un banco virtual. Es un banco brasilero. Entonces ellos dicen que le prestan a usted a bajas tasas de interés. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sede bancaria, no tienen oficinas, no tienen niñas bien vestidas, no tienen la silletería, cajeros físicos, personas que atienden en la caja, no tienen sucursales, ¿cierto? Entonces se ahorran todo eso. Entonces ellos dicen que van a prestar muchísimo más económico. Eso tiene que ver con el índice de apalancamiento. ¿Qué tanto nos prestan los bancos?
El nivel de producción industrial es cuál es, si estamos produciendo mucho o si estamos produciendo poco, ¿cierto? Entonces volvemos, o vuelvo al ejemplo de Venezuela. Como no tiene aparato productivo, el nivel de producción industrial es muy bajo. Inclusive ellos tenían plantas, allá habían por ejemplo plantas de producción de llantas, de vehículos, y esas empresas ya no existen allá, ¿cierto? Entonces, si no hay quien produzca, o qué producir mejor, o en qué producir, entonces la economía se va a quebrar, ¿cierto? El país se quiebra. El número de quiebras es cuántas empresas se quiebran en un determinado periodo de tiempo. Y en Colombia ese índice de quiebras o ese número de quiebras es muy alto. Cuando de 100 empresas que se forman en Colombia, 90 desaparecen en el primer año. Solamente 10% o 10 empresas logran persistir, ¿sí? Porque si ustedes se paran desde el punto de vista del empresario, generar empleo en Colombia es muy costoso. Sí, es muy costoso por las prestaciones sociales, por la seguridad social. Pues yo no quiero decir que el salario mínimo es alto, no es que sea alto, sino que como la inflación no es tan alta, es decir, eso es lo que nos ha permitido controlar la inflación, ¿cierto? Que el salario mínimo sea muy alto. Pero sin embargo, siguen existiendo dificultades para poder adquirir o vivir correctamente. En un país desarrollado, en una familia, no solamente trabaja el papá o una persona, el hermano mayor o el hermano del medio, sino que todos tienen empleo. Entonces, como todos tienen empleo en esa unidad familiar, todos generan ingresos y entre todos pueden tener una calidad de vida mejor, ¿cierto? Pero acá no, acá funciona muy precariamente y es que eh, pocas personas tienen empleo, entonces les toca subsidiar a los demás. ¿Sí? Entonces, bueno, ese número de quiebras es eso. Es eso. ¿Cuántas empresas se quiebran? Y aquí ese número de quiebras es muy alto. ¿Sí? Luego dice la variación en el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, ¿qué es? Es el dinero que generamos todos. Por ejemplo, lo que me pagan a mí, lo que le pagan a ustedes en las empresas de transporte, lo que les pasan lo que les pasan en las empresas de logística, la muchacha que vende tinto en termos, las empresas que producen, sumamos toda esa plata y eso me da el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Se supone que siempre debe crecer, siempre. No puede crecer, porque si decrece quiere decir que el país va mal. ¿Listo? Entonces, aquí hay unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores económicos. ¿Hay cuál me faltará? La inflación ya está, el índice de desempleo, ya están todos. Bueno, uy. Espérame un segundito.
Bueno, listo. Ya tenemos esos indicadores económicos. Con esos indicadores económicos podemos responder esta tareita. ¿Sí? Bueno. Espera que es que me están consultando algo de otro curso. Bueno, entonces miremos a ver qué es en realidad lo que nos pregunta. Entonces dice, basado al anterior, Profe, una pregunta. señor, Eh, ahí entraría también como un indicador económico, digamos, las reservas del banco emisor. ¿en qué están soportadas las reservas? En el nivel, bueno, digamos que... Es decir, ¿cuándo dice el Banco de la Sí, República? profe, siga. Imprimamos 2.000 millones de pesos en billetes de 100.000. Sí. Ellos tienen que tener un respaldo. Ellos no pueden decir, vamos a imprimir por imprimir. ¿En qué soportan ellos la impresión? Es decir, esos 2.000 millones de pesos debe ser algo que ellos tienen guardado. Profe, en oro. El oro, ¿cierto? Entonces, yo en realidad, pues algunas de las reservas son en oro, otras reservas son en bonos de países del extranjero, por ejemplo. Un bono de un país es el dinero, las acciones que tiene un país, por ejemplo. Países como Alemania le pueden vender a uno acciones y entonces, ¿cómo lo hacen? Dicen, bueno, yo voy a vender bonos del tesoro. ¿Qué significa eso? Que le voy a vender acciones a usted. Usted va a ser dueño de una partecita de este país. ¿Sí? Por supuesto, hay países que tienen bonos que son súper costosos y hay países como el nuestro que los bonos, digamos así, son baratos, ¿cierto? Esas son una de las reservas. Otra de las reservas son dólares que tenga en bancos internacionales. Otra de las reservas que puede tener es productos que sean de alta rotación y que sean bienes necesarios, como por ejemplo el petróleo. ¿Cierto? Aunque el petróleo, ustedes saben que el petróleo llegó a estar a $120, ¿sí? Y llegó a bajar hasta 19. Bueno, ¿qué tan rentable era que los árabes decían, no me importa, así el petróleo baje, yo puedo trabajar a $15. Y si lo vendo a $15, gano. ¿Cierto? Pues son esa serie esas son las reservas, pero eso no, eso es más para el mercado internacional, no para el mercado nacional. ¿Sí? No para el mercado nacional. No para el mercado. Ok, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces miremos qué es lo que me están preguntando. Basado en lo anterior, para esta evidencia desarrolla una propuesta comercial teniendo en cuenta el comportamiento financiero de un país. Por supuesto, el de Colombia, pues que es el que ustedes conocen. Para ello es realizar un análisis de los indicadores económicos más representativos y definir la viabilidad desde el punto de vista económico para establecer o no negociaciones logísticas comerciales con ese país. Entonces yo les sugiero que ustedes asuman que ustedes se ganaron el baloto en Holanda. Ustedes son holandeses y se ganaron allá el baloto, que ya no sé cómo se llama. Y entonces ustedes están diciendo, bueno, ¿qué hago con este dinero? Son 36.000 millones de pesos.
Entonces ustedes algún día paseando conocieron a un colombiano y entonces lo llamaron, bueno, ¿qué podemos hacer para invertir en tu país? ¿Qué se vendería allá? Entonces, bueno, aquí sería bueno montar una cadena de venta de empanadas, ¿cierto? Aquí en Medellín hay una que empanadas envigadeñas, entonces hay varios negocios por ahí, o empanadas ricas, no sé qué, donde le venden empanadas a ustedes mechadas, tradicionales, como sea, hawaiana y eso. Listo. Vamos a mirar cómo está tu país para ver si invierto o no invierto, ¿cierto? Entonces, ustedes van a comenzar a mirar estas variables, las tienen que consultar, por supuesto, estos indicadores, y luego de que miren, pues hay algunos que ustedes de pronto no los saben analizar porque no tienen aún los conocimientos y los conceptos para poderlo, pero pueden consultar análisis que hayan hecho otras personas que sí tengan el conocimiento. Y entonces decía, bueno, ¿cómo está el país en desempleo? ¿Cómo se ha venido comportando? ¿Cómo le ha ido después de la pandemia? Si se ha recuperado o no se ha recuperado el desempleo, ¿cierto? Entonces van a mirar todas estas variables y luego de que las analicen van a decir, bueno, si voy a vender en este país o si voy a montar la cadena de venta de empanadas por esto y por aquello. O no lo voy a poner porque esto, y el país va para allá, va para allí, para acá, ¿cierto? ¿Sí? Eso. Yo creo que hay falta, lo que pasa es que hay indicadores económicos, y a mí me están pidiendo indicadores económicos, pero como habíamos visto en la clase pasada, en la sesión pasada, hay otras variables, ¿cierto? Por ejemplo, mire lo que está pasando entonces en Estados Unidos. Entonces, el gobierno colombiano tomó partido por uno de los candidatos porque estaba convencido que ese candidato iba a ganar, ¿sí? En Estados Unidos no son tan rencorosos como nosotros, y diríamos, ay, es que ustedes están apoyando al otro candidato y no les vamos, no. Es probable que el presidente, si es que gana Biden, que es demócrata y no republicano, como es decir, es, por decirlo así, del Partido Verde, y no del centro democrático como son los republicanos, entonces no le va a decir, no, yo no te voy a ayudar más, sino que cualquier cosa, cualquier ayuda que vaya a brindar Estados Unidos a Colombia, tendrá que pasar por el Congreso americano. Y para pasar por el Congreso americano, aunque la Cámara Alta, que es el Senado, la ganaron los republicanos, pero la Cámara Baja la ganaron los demócratas. Entonces, ahí va a haber como un filtro, donde seguramente van a detener algunos recursos para el país, ¿cierto? Entonces, en algunas actividades se va a ver afectado ese tipo de ayudas, ¿cierto? Igualmente, aunque nosotros tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, en algunos productos no tenemos tratado de libre comercio y eso puede llevar a que nos cobren impuestos para exportar algunos productos, ¿cierto? Entonces hay que pensar en todo eso. No solamente miren esto, sino también miren otras variables, ¿sí? Recuerden que antes de la pandemia, en noviembre, el país estaba muy candente. Recuerden que habían muchas marchas y había muchas protestas. Que ahí fue donde mataron a ese muchacho Dylan, creo que era que llamaba. Había muchas protestas. Y a raíz de la pandemia, eso se estancó. Pero miren que las cosas están programando protestas escalonadas. Hace 15 días hubo una, creo que el 21 va a haber otra, y así sucesivamente eso le va a crecer a Duque, que si no toma medidas al respecto, entonces eso se le puede complicar. Y esas marchas, de alguna u otra forma, afectan la economía de un país, ¿cierto? Porque así sea por unas horas, el país se detiene. Mínimo en el sector comercio, ¿cierto? Mínimo en el sector comercio. Entonces no tengan en cuenta solamente estos indicadores económicos, sino también otras variables. Piensen de dónde viene el país, para dónde va, en términos políticos, en términos sociales, en términos de seguridad, en términos de narcotráfico, ¿sí? En términos de narcotráfico. Entonces miren todas esas variables y piensen cómo interactuando con estas otras indicadores económicos se van a
afectar o le van a afectar a usted la decisión sobre si invierte o no invierte en la cadena de empanadas. ¿Listo? Ahí le dice dónde lo sube y listo. Se llama analizar el mercado financiero internacional teniendo en cuenta su incidencia en los procesos logísticos. Ah, pero aquí hay otro pedacito. Negociaciones logísticas y comerciales. ¿Sí? Negociaciones logísticas y comerciales. No solamente vender, sino también lo logístico. Tengan en cuenta eso cuando vayan a tomar la decisión. ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, No, seguí, Carlos Alberto. Por favor, denle clic a ese enlace a ver si pueden llenar la asistencia. ¿Cómo es que se llama la Nada, página? profe, solamente una inquietud. Señor. No, dale, Freddy. Bueno, no, es que digamos que también ahorita aquí en Bogotá se está viendo como un problema logístico y también que son los desplazamientos que se tienen a diferentes puntos de la ciudad debido pues a la creación de algunas ciclorrutas. Hay una que afecta ostensiblemente la salida al occidente aquí de la ciudad, que afecta a los municipios de Punza, Mosquera, Faca, Madrid. La de la Y calle. digamos que esa ciclorruta lo que hace es correcto. Sí. Eso lo que hace, digamos, en cuanto a nosotros, que estamos en el área logística, nos afecta muchísimo porque tenemos nosotros operaciones en Funza. Ajá. Y obviamente los tiempos de entrega y los tiempos para hacer despachos se ven agravados por esta variable. Entonces yo imagino Ajá. que eso también va sobre costos en gasolina, Listo, sobre costos entonces, en rodamiento, sobre costo la en otra variable que tiene que funcionario, involucrar en todo eso, me imagino que sí. es la infraestructura. ¿Cierto? La Sí, infraestructura le que escucho tiene eso. el país. ¿Sí? Muy importante eso, exacto, Freddy, muy bien. La infraestructura que tiene el país también tengo que mirarla. Yo no sé si, pues, y Freddy le pregunto, ¿en qué tipo de vehículos hacen esa distribución? Bueno, ahí se utiliza camión, se utiliza utilitarios Pero pues, está y hablando de NPR, ¿de cuántas toneladas? NPR, NHR, tractomula, Ujú, también vans. sí, Entonces, pero sobre todo lo que es la parte de las mulas. Por eso. ejemplo, traslado. Tengo a mi compañero que también está en otros con el curso, que es Tuzó, que es el manejo y el despacho de llantas. Entonces, Y eso es ese mucho es un volumen. problema grandísimo, que es demasiado volumen. Son, no sé, póngale, ¿qué le digo yo? ¿Qué le digo, jefe? Pues son 4 o 5 contenedores de 40 que toca despachar diariamente y casi todos van por esa vía. Pero lamentablemente los tiempos de entrega y la logística se está empezando como a ver afectada con eso. Ujú. Sí, yo lo escuché por ahí en estos días, que redujeron hasta, ¿eso fue un carril o cuántos carriles quedaron entonces? Es que si nos vamos un poquitico más para adelante, en el sector de Madrid, municipio de Madrid, se va a construir el nuevo aeropuerto El Dorado, que va a servir para salida de vuelos nacionales. Y el aeropuerto El Dorado actual es el que va a salir para vía internacional. ¿En qué afecta esto? Que, por ejemplo, la calle 13, en los dos sentidos, oriente-occidente, occidente-oriente, tiene 2 carriles, máximo 3. Ella se comienza a ampliar a partir del peaje de Mosquera a 4 carriles por sentido. Pero resulta que la administración distrital y la administración local, en este caso la alcaldía de Fontibón, redujeron de los 3 carriles que habían a 2, inclusive a 1 ya en la parte que va a estrechar contra el río Bogotá.
Entonces, ese es el meollo del asunto, tanto que la gobernación de Cundinamarca está solicitándole ya casi de rodillas a la administración distrital de que venga, replantee ahorita con el tren de cercanías que va a existir ahora con Cundinamarca y Bogotá, va a existir ahorita como una nueva logística para eso, pero yo creo que es más una medida populista que se hizo en el momento, más no planteada, aunque esa solución está desde el año 2004, pero si Pero se por ahí van a amplían llevar los contenedores. carriles. ¿Ya? En ese tren van a llevar contenedores. No, ese inicialmente va a ser para traslado de pasajeros, que es el que va a descongestionar pues, toda la parte del occidente de Cundinamarca hacia el centro de aquí de Bogotá. Entonces es lo que va a hacer ese acercamiento, pero se tiene planteado, en lo que yo he leído, a una tendencia a unos 10 años, empezar ya a colocarle carga, que eso es lo que también agilizaría muchísimo. Exacto. Aquí sí también tenemos ese proyecto hace días, pero nosotros lo vamos a utilizar para basuras, porque nuestro relleno sanitario queda como a 60 kilómetros de Medellín. Entonces, los camiones tienen que atravesar todo el área metropolitana con basura. Entonces, va a haber una estación de transferencia en algún sitio de la ciudad donde el tren va a recoger la basura y la va a llevar hasta allá. ¿Cierto? Y la va a llevar hasta allá. Profe, de acuerdo a lo que decía el compañero Freddy, nosotros acá en Cartagena también, cuando los despachos hacia Bogotá, a veces, no sé si mi compañero Carlos de Tráfico está por acá, él nos puede apoyar también en ese tema. A veces nosotros tenemos un estimado de llegada, póngale de 2 días a Bogotá, y resulta que a lo que el vehículo va entrando a Bogotá, parece que demorará más allí que el trayecto de Cartagena hacia Bogotá, por la cantidad de trancones que se genera al momento del ingreso. Sí, Correcto. lo que pasa es correcto. que Porque las aquí, administraciones también tienen que establecer una serie de estrategias. Yo no sé si Bogotá tiene circunvalares, en que si yo voy a ir de un extremo de la ciudad a la otra, yo lo haga rodeando la ciudad, no atravesándola. Que es una estrategia que deberían de implementar. Pues en sí tenemos vías circunvalares. Sí, aquí existe la avenida circunvalar, que es la que rodea los cerros. Está el proyecto de la longitudinal de Occidente, y la que desembotellaría totalmente la parte de Autopista Sur y saldría hasta la parte de Chía. Pero todos estamos supeditados a la voluntad política del momento. Exacto. Listo. Bueno, pero la infraestructura es muy importante también ahí. Listo. Sobre todo en el tema logístico. Bueno, esa sería la otra actividad. Ya está, viene con Liliana. Listo. Ahí terminaríamos ya esta unidad. Esta unidad 1, esta guía número 1. Con el profe de inglés, así ustedes se vean con el profe de inglés o se vean con Liliana, se van a ver conmigo también. Para que vamos avanzando en lo técnico antes de irnos a vacaciones. Listo. Pues mañana se van a ver con Liliana. Yo enseguida les voy a enviar el vínculo por el WhatsApp para que por favor se conecten a las 6. Ya cuando se conecten, Liliana sabrá si ven pocas personas, pues entonces dará una espera. Y yo creo que la semana entrante van con el profe de inglés, entonces de igual forma nos veremos un día. Listo, ahí están abiertas las Byron, le quería preguntar, todas estas, o sea, las actividades de el mapa y Freddy, no te escuchamos. ya me tiene mejor audio, sí. Dale a ver. Aló. Dale. Las actividades que tenemos tiempo, plazo, 8 de noviembre, ¿correcto? Sí. Perfecto. Sí, lo que pasa es que ahí está eso, están abiertas muy lejos, pero eso no puede ser así, es que
Profe, lo que pasa es que su merced no sabía un cronograma y pues yo me estoy guiando. Teníamos entendido que la evidencia 1 de la actividad 1 teníamos para presentarla del día 2 de noviembre al 8 de noviembre para subirla. Luego, para la siguiente semana teníamos la evidencia 2 y así sucesivamente. Entonces, no sé si es que de pronto yo también entendí mal, pero pues yo me estoy guiando es por el cronograma. Efectivamente, el mapa conceptual que la evidencia 1 no lo he subido, pero sí he hecho como mis lecturas en mis tiempos que he podido y ojalá y pudiera subir mi mapa conceptual o mi evidencia 1 antes del 8. Pero entonces sí quisiera que nos explicara pues si está bien el cronograma, si Sí, es está que bien, está estamos bien. muy Está bien, atrasados. está bien. Yo era el que estaba perdido. Está bien. Listo, profe. Sí, Sí, porque hasta es que luego. pensé que de pronto yo estaba muy atrasada No, no, y no. estaba como perdida al principio. Ujú. ¿Alguien ha tenido dificultades para subir las actividades? Pues que No. haya intentado y que diga, no, yo no sé cómo se hace esto. No, señor. Bueno, listo. No, listo. Yo sí he tenido dificultades, profe, porque la verdad estoy muy nuevo en esta parte del Listo. aprendizaje con esta nueva plataforma de territorio. Cuando Pero migras he aplicado, pues, acá aparece en evidencia. ¿Cómo? me ha ayudado mucho mi hermana en la parte de eso, porque ya ella es como más experimentada en la parte de manejar esta nueva aplicación, porque relativamente yo era más instruido en en la parte de la Blackboard, pero ya pues me ha dado mucha dificultad en el cambio con este. Listo. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes ingresan, les aparece este menú. Este menú gris. Anuncios, participantes, contenido del curso. Sí, Emi, sí. Contenido del curso les aparece. Sí, señor. Le dan clic ahí. Listo. Y les debe aparecer acá este menú. Se van por proyecto. Se van para la fase en la que estamos. Fase de análisis. La actividad de aprendizaje 1. Y aquí les aparecen todas las evidencias. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la evidencia que tú vayas a subir, le das clic, por ejemplo, el mapa conceptual, le das clic ahí, se te abre esta pestañita, le das clic ahí de nuevo y aquí te da las instrucciones. ¿Sí? Aquí te da las instrucciones. Ver evidencia y por ahí la subes. ¿Sí? Disculpe, profe. Ah, bueno, pues que ahí me sale eso, pero ustedes no. Ustedes Profe, llegan hasta acá, señor. disculpe, es que yo ya subí la evidencia del mercado internacional y ustedes y yo solo dos personas, dos compañeros, pero yo lo busqué por portal de evidencia, perdón, portafolio de evidencia y ahí me aparece a mí que yo la subí. Listo, ya vamos a mirar eso. Bueno, Listo, entonces, esa es la ruta. sí, señor. Inclusive en la guía les dan la ruta. Mire qué le dice. Mire qué le dice acá. Le dice, fase de análisis, actividad de aprendizaje 1, analizar el mercado financiero, mapa conceptual. Entonces le das aquí. Proyecto, análisis, actividad de aprendizaje 1, mapa conceptual. Evidencia 1, mapa conceptual. Él te dice también. Ahí les va a quedar ese videito para que lo miren. ¿Listo? Bueno, antes me estaba diciendo el compañero que no veía la evidencia, que yo no lo nombré. Vamos a mirar. ¿De cuál evidencia me estás hablando? Permítame un momentico. Comportamiento del mercado internacional. Listo, comportamiento del mercado internacional. Entonces aquí lo han subido Joana y Roger. Pero yo lo Estos estoy que están en amarillo no se ve. Vamos a mirar el portafolio. Vamos a mirar el portafolio a ver si está. Listo, que yo puedo mirar el portafolio de cada uno. Entonces, portafolio de evidencias. ¿Cuál es tu nombre? Armando tus organista. Entonces yo voy, miro portafolio. Evidencias. Ahí aparece.
A verlo. Todos estos. Oportunidad de formarme, reconociendo mi ambiente, trabajo colaborativo, mapa conceptual del trabajo financiero. Pero entonces, ¿por qué no me reflejó allá? No, aquí se ve, pero no sé por qué no se ve allá. Ah, ya. Aquí lo estoy viendo. Profe, quizás porque está en la evidencia 1 y su merced estaba verificando en la evidencia 2, ¿no? Y no, ¿sabes qué me decía eso? Porque Ay, de pronto muchos compañeros lo vamos a subir así y no nos va a reflejar que se subió el trabajo. comportamiento del mercado financiero internacional. Ese es el que aparece, Johanna y Roger. ¿Me repetís tu nombre, por favor? Armando Tuso, organista. Armando. Y no apareces en este listado todavía. Mírelo, ahí lo pasó. Eso. Esta evidencia no contiene archivos. Ay, ay, ay. Pues es como futuro de que cuando empiecen a subir, se presente ese mismo inconveniente de pronto. Listo. Me va a tocar mirar el portafolio de cada uno. Sí, señor. Y me va a tocar poner una quejita por esto. Sí. Profe, y la otra es que el material de la evidencia 5, entonces, ¿qué? ¿Sí lo suben o cómo hacemos ahí? Vamos a mirar, a ver si yo lo puedo ver por aquí. Bueno. De pronto está oculto. Esto es... Material dinámica del mercado internacional. Planeación DOFA, URSEF, materiales complementarios. Aquí parece visto. Es que se puede ver. Sistema financiero colombiano, comportamiento del mercado internacional. Ah, yo, ¿cómo se llama? Y a ver si lo... A ver si lo busco en el otro grupo. Vamos a buscarlo en otro grupo. De pronto en otro grupo está. No aparece nada. No aparece ninguna evidencia. Pues ningún material. Desde que el materiales complementarios, que aquí. Sistema financiero colombiano, globalización. Estos son de inglés. Finanzas internacionales, reporte de mercados financieros. Estos son los que hay. Yo voy a buscar algún material a ver si se los comparto. Y se los envío al correo. No, Listo, profe. Gracias. eso es lo que veo. Listo. Bueno, entonces mañana recuerden que se ven con Liliana. No se les olvide. Ahorita les envío el vínculo. Listo. Listo, profe. Bueno. Daino pregunta, ¿tenemos registro de asistencia para esta tarde? Sí, ahí se los envié al chat. Inclusive les pedí que por favor miraran si lo podían diligenciar o no. Yo se los envié al chat. Sí, ya lo diligencié, inclusive lo compartieron también por WhatsApp. Ya lo diligencié también. Ok. Entonces ahí lo tienen.
Falta gente. Es que se ha retirado gente. ¿Ustedes qué saben? ¿O no pudieron llegar? Pues hay compañeros que están diciendo que porque no les da el horario de salida con el horario de la clase. Ustedes se van a sentir. Yo vi algunos que entraron y salieron de la llamada. ¿Cómo? Yo vi algunos que entraron y se salieron después. Sin embargo, mire que empezamos a las 6:30, no sé. Algunos se retiraron, bueno. Sí. Es normal que... y este ritmo es pesado porque trabajar y estudiar es difícil, ¿cierto? Traten de continuar, de no desistir, hay que hacer un esfuerzo. En ninguna parte van a sacar una tecnología en año y medio, en ninguna parte. Una tecnología dura mínimo 3 años en otra institución, y aquí en año y medio ustedes van a ser tecnólogos. Lo digo en año y medio porque ustedes, faltándoles 6 meses para terminar la etapa lectiva, ya pueden comenzar a validar la etapa práctica, ¿sí? Con la vinculación laboral. Entonces, esta oportunidad yo creo que no la pueden desechar. ¿Sí? Y me imagino que en algunas de las empresas lo sancionarán por eso. ¿Sí? Porque si ustedes se asumen un compromiso, por lo menos aquí sí, en el SENA, yo como instructor, si yo digo, quiero estudiar, y ellos me dicen, bueno, listo, comience. Y si yo no lo termino, a mí me toca pagar la maestría, la especialización, lo que haga, me toca pagarlo. Inclusive, si hacen una fiesta y yo digo, voy a ir, y no voy, me ponen a pagar lo que me iban a dar en esa fiesta. Entonces me imagino que habrán algunas empresas que lo sancionarán, no le volverán a dar incentivo de estudio, o bueno, no sé. Pero piénsenlo por el lado de que en año y medio van a sacar esto. Es decir, ustedes en marzo del 2022 ya estarán graduados. Bueno, vamos a dejar por hoy ahí. Entonces mañana con Liliana y les aviso cuando nos vemos la semana entrante. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Listo, profe. Muchísimas gracias por la clase. Muy amable, profe. Que esté muy bien. Que estén muy bien, profe. Chao. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Michael Viaña. Profesor, muchas gracias. Feliz noche. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Marcos. Buenas noches. Polo. Profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa, profe, es que aquí a mí aquí en el que dice cuestionario dinámico organizacional del SENA, me sale que esta no está habilitada todavía, o sea, no me deja contestar eso, que la fecha ya expiró. ¿Cuál? Y dice 5, una de cuestionario dinámico organizacional del SENA, que es que uno De se la mete a inducción. inducción y le sale, sí, señor. Ahora habilitemos. Selección de contenidos. ¿Cuestionario qué? Cuestionario dinámica organizacional del SENA. De inducción. Porque me dice que la fecha ya expiró y no deja contestarlo, profe. Editémosla. Sí, ya está. Sí. Sí, señor. Porque he intentado y no me dejaba ingresar, profe. Porque la fecha dice 5 de febrero, ¿qué? 2 de mayo del 2020. Y el cierre también. 8, 11. Vamos a ver si ya. Tú puedes ingresar y mirar. Sí, señor, mira, sigue apareciendo, pues yo la tengo abierta, profe, pero mira, me sigue, espérate a ver. Por favor, perfecto.
No, mira, ya expiró la fecha para representar la evaluación, presentar la evaluación. Espera que yo lo miro aquí frente otra vez. Luego por otro lado. Mira, profe, ahí en la pantalla te estoy mostrando para que mires. Sí, 20 de mayo. 2 de mayo. Sí, señor. Pues vamos a volvernos aquí. Edición. Desde el 10. Ahí la puse hasta el 8 de noviembre. Voy a ir a volverla a ver. No sé si por aquí me dejo. Foro social, dinámica organizacional. Aquí. Pongamos noviembre 8. Puedes mirar. Sigue con la misma fecha. Sí, profe, sí, profe, mira, sale el mismo, ya expiró la fecha para la presentación. Sí, espérate, yo sigo mirando. ¿Por qué no me deja? No, porque sigue con la misma fecha, profe. No se la deja cambiar. Los demás compañeros sí les dejo. Radio 6, 12 de octubre, 12 de octubre. Puta. Yo creo que yo la cagué aquí. Ya no me la deja ver. Y, profe, es la única que de la fecha que me ha molestado, porque las demás sí, profe, están bien, pero esta no me ha dejado, profe. Y ya no me deja ver por portafolio. Sí, la única que ¿Cuál es tu no nombre? he podido. ¿Cuál es tu nombre? Daisy Martínez. Estudio de caso. Esto pasó, ya esto está muy, muy adelante. Debería estar aquí. Ya, el libro de calificaciones.
Refresca, por favor, y mira. Sí, señor, profe, ya mismo. Ya. 20 horas. Daisy, ya. Voy a... Ah, vas a Sí, mirar. señor. No, profe, mira, a mí me sigue saliendo. ¿Por qué, profe? Mira, yo tengo abierta la página, mira, cuestionario dinámico. Y aquí vuelvo y le doy para subir la evidencia y no me deja. Mira, me sale el mismo. ¿Qué te dice? No, que no, la fecha de expiro me sigue saliendo, profe. Pues, ¿será que cierro y vuelvo a ingresar totalmente? Dale a ver si te da. A ver. Profe, ¿cómo fue que te dije el nombre que se llamaba? Es que ahora no lo encuentro. Perdón, discúlpame. Se llama Organización del SENA, ¿cómo es? Espérate que ese aquí también lo estoy buscando. Y no aparece. No, Eso no ya es no un foro. aparece. No, es un cuestionario dinámico. Un cuestionario, sí. Cuestionario ambiente de formación, estudio de caso, representación gráfica. Eso sí está, pero era un cuestionario sobre... Esta plataforma anda en una locura. Yo voy a hacer que revisen toda la ficha. Y Sí, señor. esperemos. No te preocupes que si alguna yo te la abro para que la respondas. Ah, Pero hay que bueno, revisar profe, toda la ficha. muchísimas gracias, muy amable, profe, muchísimas gracias. Porque es que son muchas cositas que están como cojas. Sí, señor. Entonces, a ver si no la organizo. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias, le agradezco mucho, profe. Buena Bueno, noche, Daisy. que descanse, profe, muy amable. Hasta Hasta luego, luego. profe.